Temoris, ¿me escuchan bien? Sí, bajito, bajito, pero sí, sí escucho. Bajito, pero sí escuchan. Ahorita lo proyecto bien, permítanme. Sí. Es que es todo un relajo, pero sí te escucho. Algo muy fácil de hacer. No. ¿Listo? ¿Me escuchan? Ya. ¿Me escuchas, Temoris? Bajito. A ver, sí, escuchamos muy bien. ¿Micrófono está abierto o porque Sí. Con micrófono me escucha mejor. A ver, vamos a cambiar de micrófono. Ajá, porque a la persona que acaba de hablar sí la escucho bien, pero al panel no. Es que son los micrófonos es que son los micrófonos ya sea de la compu o del iPad. Entonces, por eso a mí me escucha mejor que ustedes. Pero ahorita que estemos con micrófono, pues ya nos va a escuchar mejor a todos. Ok. Igual, a ver, intenta hablar con este micrófono del iPad, a ver si se escucha mejor. Voy para allá, pues. No, o sea, desde ahí, a ver cuál de los dos escucha mejor. Temoris, nada más para decirte cómo va a ir la secuencia. ¿Me escuchas ahí? Sí. Ok. Vamos a empezar, como te había comentado, con Fabricio. Vamos a darle un ratito a él, unos 15 minutos. Luego continuaríamos contigo, más o menos estamos hablando como 30, 40 minutos. Y cerraríamos con Otón. ¿Te parece? Muy bien. Perfecto. ¿Iniciamos? Bueno, ahora sí. ¿Ya listos todos? Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Nos da enorme gusto recibirles aquí en la biblioteca. Les agradecemos su presencia y su interés a este panel sobre el caso Ayotzinapa, que estamos cumpliendo ya mañana, 9 años. Y nos interesa mucho revisar nuevamente el tema, que creo que no se agota. Y justamente ahorita, precisamente por el informe que dio el GIEI. Para ello, estaremos aquí con 3 panelistas de lujo. Vamos a tener a Fabricio, Otón y Temoris a la distancia. Y para ello vamos a empezar con Fabricio, que nos va a hacer una reseña histórica, digamos, de cómo ha sido el proceso de desaparición en México. No quiero quitar más tiempo y voy a presentar rápidamente a Fabricio. Bueno, Fabricio es maestro y doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Está adscrito al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Sus líneas principales de investigación son violencia, desaparición y búsqueda de personas en México y Guanajuato. Historias, repertorios y organización de los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Coordina el cuerpo académico en desigualdad social de la Universidad Iberoamericana en León. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto académico y político de fortalecimiento y acompañamiento a sobrevivientes y testigos de violaciones a derechos humanos en Guanajuato. Ha publicado en medios impresos, digitales, radiofónicos, nacionales y extranjeros. Mauricio, bienvenido y te doy la palabra. Muchas gracias. ¿Va a ser con micrófono? Sí. Yo sé este. Sí. Sí. Ok, sí. Bueno, muchas gracias por el espacio, el evento, la invitación. También un placer poder dialogar, ¿no? Con Temoris, ¿no? Con Otón, Lulú, con las y los estudiantes de la Ibero. Y ya es bastante, cada año tratamos de hacer memoria sobre la noche de Iguala, sobre el llamado caso Iguala y Ayotzinapa, sobre la desaparición de personas en México, en Guerrero y en Guanajuato, ¿no? Donde la problemática, el fenómeno, el problema nos ha alcanzado en los últimos años de una manera muy, muy grave, ¿no? Con problemáticas similares a las que viven las y los compañeros de Guerrero. Dar un contexto de la desaparición en pocos minutos es muy complicado, nomás voy a puntear, ¿no? Como algunos momentos en general en México, en Guerrero, y un poquito sobre el caso Ayotzinapa, tratando de estar en los tiempos. Entonces es nada más algo para la discusión, más bien después que esperamos que se puedan suscitar ahí debates, preguntas, ¿no? Simplemente decir, claro, que la desaparición de personas, ¿no? Esa privación de la libertad, ¿no? Por parte de fuerzas de la autoridad pública o particulares, ¿ya? Y luego con la negativa de reconocer la ocultación, ¿no? El ocultamiento del paradero de la persona, pues es un crimen, una violación grave de derechos humanos que en México tiene entre 80, 60 años de historia, ¿no? Según los historiadores, pero que se ha vuelto una estrategia de Estado a partir de finales de los 60 y en especial en los 70. En una época que luego todavía estudiamos o conocemos como guerra sucia, dando a entender que había una guerra sucia de parte del Estado contra grupos armados, guerrilleros, y que en realidad conceptualizamos mejor como una época de contrainsurgencia, es decir, una época de combate autoritario desde un régimen a la disidencia social en general, no simplemente a algunos grupos armados, ¿no? En donde en Guerrero ha sido un caso emblemático, terrible, de esa contrainsurgencia, pero también de la rebeldía social, ¿no? En donde había esa tradición de lucha también revolucionaria, pero más bien casi que de autodefensa y de sobrevivencia de los grupos que fundaron Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, entre otros, ¿no? Y bueno, en ese contexto, el Estado mexicano y en especial el Ejército mexicano es donde también experimentó y consolidó la contrainsurgencia dentro de estas técnicas también aprendidas del extranjero, ¿no? Contrainsurgencia francesa en Argelia, estadounidense, pues de países colonialistas, ¿no? Se aprende y se reproduce la técnica de terror que es la desaparición forzada de personas, la cual, digamos un poco más brevemente, con los años se filtra, se cuela, es aprendida, es reutilizada por otros actores, ya en los años 70, 80 y sobre todo 90 y 2000, no desaparece, por así decirlo, la desaparición como técnica de represión, nada más que se multiplican los actores que la aplican, pues que la utilizan de diferente manera, incluyendo al crimen organizado, incluyendo a aparatos del Estado que se colaron y trabajaron o capacitaron incluso a miembros de lo que actualmente llamamos crimen organizado, ¿no? Pero que son grupos armados, a veces paramilitarizados, ¿no? Que en otras latitudes como Colombia llaman grupos paramilitares también, y no solo cárteles, ¿no? Por así matizarlo un poco mejor, que a partir de, sobre todo,
sin nunca interrumpir esa práctica de la desaparición, pero sobre todo a partir de 2006, 2007, 2008, con la militarización de la seguridad pública y otra falsa guerra, ¿no? Que no es ya la guerra sucia, sino la guerra al narcotráfico o a las drogas del expresidente Felipe Calderón, pues vuelve a crecer de una manera tremenda en ciertas geografías del país y luego de manera generalizada y sistemática. Y uso esas palabras porque al hablar de violaciones graves a derechos humanos utilizamos esos términos que también son propios de Naciones Unidas, ¿no? De forma sistemática hasta llegar a la fecha actual en que ya por parte de las autoridades, policías, militares, funcionarios públicos, pero también de grupos armados, incluyendo grupos de contrabandistas y traficantes, pero no solo, la desaparición forzada de personas ya es un fenómeno generalizado que tenemos pues en el registro oficial más de 110,000 personas desaparecidas a la fecha, y la gran mayoría desde 2007 a la fecha, pero entonces no representan todo el universo, porque son realmente muchas más, hay una cifra negra, hay desconocimiento, el registro tiene sus fallas, ¿no? El contexto de Guerrero ha vivido esto, ha vivido violencia estructural, desigualdades, pobreza, ha vivido violencia migratoria, expulsión de personas, ha vivido violencia contra insurgentes. Desde los años 70 fue el estado más golpeado también por el ejército, por los servicios secretos mexicanos, ¿no? Etcétera. Y a la fecha padece esta epidemia de violencia por diferentes motivos, ¿no? Entonces ha vivido siempre las desapariciones. Las desapariciones son parte de lo que algunas académicas llaman el panorama forense de ese estado, ¿no? De las tecnologías represivas y de violencia de ese lugar. Ya también ya extendido lamentablemente en Guanajuato, en muchas partes del país, ¿no? Entonces, digamos, ya era común hablar acerca de Taxco, del Pozo Meléndez, ¿no? Y todavía a la fecha en el Pozo Meléndez se hacen búsquedas, ¿no? Donde se aventaban cuerpos, o de los vuelos de la muerte del ejército en pie de la cuesta, que dejaba a personas oficialmente desaparecidas, pero básicamente detenidas por estas autoridades y las echaba al mar, como sucedía en Argentina con los mismos vuelos de la muerte. Ya llegando a la época actual de la mal llamada guerra del narcotráfico, ¿no? de cierta política de seguridad de ese tipo, pues ya desde 2008 era común escuchar la vuelta de los retenes de la muerte en las carreteras entre Taxco, Iguala, Teloloapan, Argelia, Michoacán, ¿no? O sea, retenes de grupos armados, a veces precedidos de un grupo militar, que daba el pase para que llegaras al otro retén ya de crimen organizado, por ejemplo. Lo cual hemos visto también en los Altos de Jalisco, los pueblos del Rincón, o sea, también en Guanajuato actualmente, pero ya en 2010 se empezaron a destapar fosas clandestinas, brutas, que básicamente contaminaban con su olor toda la región de Taxco, por ejemplo. Ya en 2011 militares desaparecieron a varios muchachos secuencialmente en la zona rosa de Iguala, es algo que ahí se conoce, ¿no? Pero no salía tanto. Ya si no me equivoco, 2 normalistas fueron asesinados a balazos por la Policía Federal en 2011, es decir, 3 años antes del caso Iguala y Ayotzinapa, ¿no? Estos son algunos antecedentes para entender el contexto de protesta, organización social, pero de contrainsurgencia hasta la actualidad, ¿no? De formas represivas que ya funcionan mediante crimen organizado también, ¿no? Que tiene un efecto, cualquier mafia tiene un efecto represivo sobre la población y sus demandas, ¿no? Eso va de cajón y entonces es una explicación de la difusión de sus grupos. Llegamos más o menos, no voy a explicar todos los detalles, pero bueno, igual para las y los jóvenes que incluso ya estaban en prepa o en secundaria en esa época, porque hablamos de 9 años, casi una década, ¿no? 26 de septiembre, en la noche del 2014, hay un ataque armado contra la población de Iguala, especialmente dirigido contra grupos de estudiantes que estaban tomando unos camiones como forma de protesta para dirigirse luego a la Ciudad de México.
habían sido encargados, ¿no?, por las normales del país de llevar esa infraestructura, esa logística a la ciudad. Entonces son atacados, quedan 43 desaparecidos, decenas de heridos, bueno, uno de ellos en coma perenne, prácticamente, irreversible, y 6 personas asesinadas, 3 estudiantes, 3 personas que pasaban, digamos, por las carreteras cerca de Iguala, y se abre una investigación que es falseada desde el principio y se construye para 2015 ya una falsa verdad histórica. Perdón, no uso se construye como de la forma impersonal, más bien la Procuraduría General de la República, dirigida por Jesús Murillo Caram, y el director de investigaciones criminales, Tomás Cerón, hoy prófugo y protegido por Israel, y en Israel, manipularon la investigación con un consenso generalizado en todas las otras agencias, ¿no?, que participaron aquella noche. Hoy sabemos que no solo se trató, como decía esa verdad, que no es verdad, esa versión judicial que ni se judicializó, ¿no?, construida con tortura por el gobierno del entonces presidente Peña Nieto, que sabemos pues que no solo se involucró la policía local de Iguala en el secuestro de los muchachos, sino toda una serie de fuerzas coordenadas, fuerzas del Estado y crimen organizado, el Grupo Guerreros Unidos, entre otros, policías locales, Iguala, Huitzuco, Cocula, pero también Policía Federal, Agencia Ministerial, que son los policías de la Fiscalía, el Ejército, la Marina, estando presentes y con la ya comprobada participación en algunas fases, por lo menos, ¿no?, de esta desaparición forzada. Ahí mismo, en 2014, a la semana, la población de Iguala, incluso solidaria con los 43, y una policía comunitaria de Guerrero, la UPOEC, empiezan a buscar, también las autoridades empiezan a buscar a los 43 y destapan el mayor sitio de fosas clandestinas del país. Es decir, ya hay centenares ahí, de los cuales había recuperado a los pocos años más de 300 cuerpos, ninguno de los normalistas. Es decir, ya era más de una década llevaban en que se sepultaban clandestinamente personas bajo la colusión de la policía local, del grupo paramilitarizado de los bélicos, ¿no?, el grupo de la policía municipal, que también, ¿no?, parece grupo paramilitar, y el crimen organizado, ¿no? Entonces era una violencia escondida ahí, que se conocía en el nivel local, o que no salía de luz. Entonces, eso destapa y crea una organización que se llama Los Otros Desaparecidos de Iguala. Ahora hay más colectivos ahí de esa naturaleza que a diario sale a buscar. De hecho, Temoris ha hecho un documentario que es Mirar Morir, el ejército en la noche de Iguala, trata del involucramiento del ejército, pero trata también de cómo se creó ese grupo, ¿no? Aquí desde la Ibero hemos llevado proyectos de investigación para tratar la historia de los otros desaparecidos de Iguala. Y empieza ese movimiento de buscadoras y buscadores en campo, es decir, en terreno, en fosas clandestinas, que es desgarrador por sí, ¿no?, pero que sí visibiliza, acompañado luego por el movimiento de los 43, de los papás, que se arma gracias a acciones globales. Las acciones globales que fueron famosas en los 90 contra la globalización neoliberal también siguen como tradición de lucha y se rearticulan en todo el mundo para apoyar la lucha de verdad, justicia y dar con el paradero de los 43, ¿no? Entra en 2015 a trabajar de la Corte Interamericana un grupo independiente, el GIEI, que es el grupo interdisciplinario de expertos independientes o viceversa, pero que da un giro a la investigación desmontando la falsa verdad histórica de la Procuraduría, o sea, las falsedades, por lo menos la gran mayoría de ese aparato, esa narrativa que nos dieron, incluso insinuando infiltraciones con el crimen organizado, que hoy están totalmente desmentidas por pruebas, ¿no?, fácticas, no por discursos de medios vendidos o del entonces gobierno. Entonces, bueno, muy brevemente para cerrar, llegando a la actualidad, hay otro giro que parecía, que dio ciertos avances en el caso entre 2019 y 2022, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que de inicio muestra voluntad política
y crea, bueno, también por orden de jueces en el Poder Judicial por una sentencia del año anterior, pero crea una comisión de la verdad, que es un mecanismo extrajudicial, pero también una unidad especializada de la Fiscalía para investigar, propiamente, que funcionó bien hasta las dimisiones del fiscal especial en 2022, por presiones de la misma Fiscalía, o sea, de otra parte de la Fiscalía. Recordamos, los aparatos de Estado no cambian tan fácilmente y adentro hay disputas, entonces se tuvo que ir el fiscal, boicotearon la investigación, otra parte de la Fiscalía relacionada con intereses para encubrir los culpables, probablemente. El GIEI regresó y su último informe fue hace un mes y medio, el grupo de la Corte Interamericana, que también es extrajudicial, pero aporta pruebas de investigación. Y finalmente también tuvo colaboración y preside la comisión Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, ¿no?, de la Secretaría de Gobernación. Ese andamiaje institucional y la voluntad política dieron esperanzas que, sin embargo, y es cierto, fueron parcialmente frustradas, nos hablarán los compañeros a la fecha, porque si bien hay detenidos, se tuvo que rearmar el caso desde cero, se conoce mucho más de lo que sería un inicio de verdad con estas investigaciones. Sin embargo, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia y sobre todo el Ejército, ahí estas instancias del Estado mexicano a su vez es esquizofrénico, a veces el Estado no se combate a sí mismo, pero se toparon con estas resistencias y ellas mismas empezaron como que a tambalear y hasta mostrar ambigüedades que muestra tanto Encinas como el presidente en diferentes momentos de contacto con el caso, con las familias, con las instituciones. Entonces ahí lo dejo. Me pasé los 10 que habíamos prometido, pero bueno, para llegar a la actualidad ya comentarán los compañeros. Gracias. Pues muchas gracias, Fabricio, porque nos permites tener una claridad sobre el contexto en el que se han desarrollado las desapariciones históricamente. Primero, como una estrategia del Estado, justamente con los grupos de contrainsurgencia, finalmente, y posteriormente van tomando un cariz diferente, sin que esto quiera decir que el Estado no esté implicado en estas acciones. También nos dejas ver cómo llegamos hasta este momento con la desaparición de personas a manos de particulares en colusión con el Estado mismo, ¿no? Y cómo finalmente en el caso de Ayotzinapa, una verdad histórica que no se sustenta en lo más mínimo y que justamente ahorita también vamos a analizar. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Temoris Greco, lo quiero presentar y estamos muy agradecidos de que esté aquí. Temoris es periodista experimentado, analista político y documentalista. Ha trabajado en 94 países y territorios y ha realizado 3 viajes alrededor del mundo. Ha escrito y producido largometrajes documentales, entre ellos Mirar Morir, El Ejército, La Noche de Iguala, y Mirar Morir, Addendum, que fue un añadido en 2021, para actualizar los datos, justamente sobre los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Temoris también ha publicado 7 libros en México y otras partes del mundo, y también ha participado en proyectos de multimedia. Dirige un podcast sobre geopolítica, es columnista de Aristegui Noticias, colabora regularmente con Milenio Daily y la revista MX. Realiza análisis políticos para Astillero Informa, La Octava TV y Rompimiento Televisión. Te agradecemos muchísimo, de verdad, Temoris, que estés aquí y te doy la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar es por la invitación que han sido muy amables de extender. Gracias a Lulú, gracias a Fabrizio y también a Otón y sobre todo a la Ibero León. Es muy importante esto porque la Ibero desde el principio, el sistema Ibero pues ha estado muy involucrada en tratar de apoyar tanto la búsqueda de justicia y verdad para los padres y las madres, sino también en particular
incluso a estudiantes de Ayotzinapa, a los que ha becado y esto. Y es un gran trabajo. También en varias ocasiones hemos podido proyectar nuestros documentales invitados por la Ibero, sobre todo aquí en Santa Fe, y también hemos presentado libros. Entonces, esto es muy importante. Perdón que estoy aquí haciendo una corrección. Ya. Esta generación de estudiantes de Ayotzinapa, la que acaba de entrar, la que el día de mañana va a ir a marchar, y en estos días se están haciendo varias actividades de protesta, pues los más jóvenes de esta nueva generación tienen 17, 18 años. O sea, ahora que se cumplen 9 años desde los crímenes, pues podemos pensar que esos eran niños de 8 años cuando ocurrió, cuando desaparecieron los compañeros por los que ahora están luchando. O sea, más de la mitad de sus vidas. No sé exactamente el público que nos está viendo ahora, pero imagino que también hay muchos nuevos estudiantes que están ahora en esa sala o viéndonos por internet. Pero, sí, hola, ¿qué tal? Pero, gracias. Pero bueno, o sea, o sea, ¿cuánto es demasiado? ¿En qué momento ya es inaceptable la demora de la justicia, sobre todo en un caso como este, ¿no? Es muy fuerte que ya tengamos media generación de mexicanas y de mexicanos que han crecido con desde estos crímenes y que todavía no avancemos hacia la justicia. Porque ese es el problema y eso es lo grave. O sea, sí se han dado algunos avances, pero son realmente muy inferiores a lo que hubiéramos esperado que se tuviera a esas alturas. El caso de Ayotzinapa, entre otras muchas cosas, porque hay muchas maneras de encuadrarlo. El caso de Ayotzinapa nos permite estudiar dos modelos opuestos, dos modelos contradictorios de respuesta del Estado mexicano ante un conjunto de crímenes especialmente graves. Dos modelos distintos de respuesta, que el segundo intenta responder a la perversidad del primero y a las falencias del primero, y sin embargo, estos dos modelos de respuesta no han podido conducirnos a resultados satisfactorios. Y es que, o sea, lo que estamos viendo es que los anticuerpos que generan los estados, los sistemas políticos, los regímenes basados en la necropolítica, como el nuestro, finalmente acaban imponiéndose. ¿Cuál es el primer modelo? Ese que me parece que lo tenemos bastante claro, un modelo de fabricación, de montaje, de engaño, de una manera masiva, un modelo en el que se invirtieron todos los recursos del sistema, todos los recursos del Estado mexicano, incluso la imagen internacional, nacional e internacional del propio Estado mexicano, fueron invertidos para mentir, para engañarnos, para convencernos de que había ocurrido algo distinto, que es lo que había pasado. ¿Y por qué hicieron esto? Porque el caso Iguala revela un conjunto de complicidades enormes, que tiene que ver con el narcotráfico, pero no solamente con el narcotráfico, tiene que ver con la extorsión, tiene que ver con un imperio criminal que se estableció en la zona del norte de Guerrero y el sur de Morelos para aterrorizar a la población y someterla a los negocios ilegales que estaban emprendiendo quienes estaban en esto. Ellos quisieron, el fondo de la mentira histórica, y eso es algo que algunos, o sea, hay que recordar que una buena parte del periodismo mexicano se definió como parte de este modelo de engaño, una buena parte del periodismo mexicano que hicieron todo lo posible por legitimar intelectualmente y legitimar en términos narrativos
el cuento que está fabricando el régimen de Peña Nieto. Y aquí tenemos a gente, por ejemplo, especialmente del grupo Nexos, Héctor Aguilar Camín y aquí Héctor de Mauleón, pero también de otros periódicos, gente de los medios de comunicación industriales, desde la televisión, se inventaron un falso documental que llamaron La Noche de Iguala, que hubo quien se confundía entre ese documental y el nuestro, que es El Ejército en la Noche de Iguala, Mirar Morir, hecho por TV Azteca y con financiamiento privado muy grande, o sea, financiamientos con los que documentales independientes como los nuestros, pues no podían contar, dirigido por un señor que se llama Jorge Fernández Menéndez. Todos ellos contribuyeron a hacer esta mentira. Y el resultado es que lo que querían era ocultar las dimensiones, querían reducir las cosas a un problema local, municipal. Era un alcalde corrupto con una esposa polémica y unos policías corruptos y un grupo criminal corrupto. Bueno, el grupo era criminal, ¿no? Pero con esto estaban intentando ocultar las dimensiones, que es que eran un conjunto de... Ellos solamente eran la base de esta pirámide de complicidades. Una pirámide que crecía y que crece porque ese imperio criminal no ha desaparecido, pero que involucra a distintas instituciones de seguridad, tanto a nivel estatal como federal. Y esto llega, pues, evidentemente, hasta el ejército mexicano. En la fabricación de la mentira histórica hubo una coordinación, o sea, hubo más crímenes, no se queda en la Noche de Iguala. Hubo más crímenes que fueron cometidos por esta complicidad, esta connivencia, esta colaboración, coordinación de distintos niveles de autoridad para fabricar, en donde hubo una serie de destrucción de evidencias, de fabricación de evidencias, un uso sistemático y generalizado de la tortura, que finalmente no fueron capaces de construir una versión alternativa de la verdad que fuera, digamos, convincente. No engañaron a nadie, pero sí confundieron e hicieron todo lo posible durante 4 años que ellos tuvieron el caso para sostener esta mentira. Que aquí, ¿quién intervino? El Centro de Información de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, hoy llamado CNI, que dependía entonces de la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Y es muy importante recordar que son ellos, porque son los que se están intentando salir con la suya, y se están saliendo con la suya. ¿Cómo puedes tú obtener esta coordinación y este despliegue de recursos tan grandes si los jefes de quienes entonces encabezaban esas instituciones no les dieron la orden de hacerlo? Y aquí me refiero evidentemente al presidente Enrique Peña Nieto y a su asesor jurídico, que era Humberto Castillejos, que fue el operador de esta coordinación. Esa fue la mentira histórica. En aquel tiempo, los investigadores del GIEI, otros investigadores, muchos periodistas que trabajamos en el asunto, pues fuimos hostigados, fuimos algunos espiados, otros nada más, digamos, nada más monitoreados por inteligencia militar y difamados por quienes controlaban la comunicación desde los más altos niveles de los medios de comunicación en México. Junto con la persecución que se hizo contra las madres y los padres y contra el movimiento social que los apoyó, pues básicamente se nos tildaba de mentirosos y de necios y de estar aferrados a un cuento cuando en realidad ellos ya tenían qué es lo que había ocurrido. Eso se les cayó, no lo podían, ni con el control de los medios industriales de comunicación pudieron imponer su mentira histórica. Y también pasa el tiempo y hay un cambio de poder y por lo tanto un cambio en el modelo de respuesta. 4 años después de la desaparición de los 43, el presidente López Obrador, entonces como presidente electo, se reunió con las madres y los padres de los desaparecidos en el Museo Memoria y Tolerancia en el centro de Ciudad de México, y ahí se comprometió con ellos a resolver el caso,
a darles razón de qué es lo que había ocurrido con sus hijos y por qué y quiénes eran los responsables. De ahí, después de 4 años de que las madres y los padres habían sido maltratados sistemáticamente y perseguidos por el gobierno, por primera vez vimos sonrisas y por primera vez hablaron con esperanza. Y hubo un cambio en el espíritu, en el ánimo de ese movimiento, porque dijeron, ahora sí, nos van a dar justicia. Y también porque también se demostraba que quienes habían querido hacerlos parecer como locos, o sea, la idea, lo que intentaba el gobierno ante la sociedad era exhibir a las madres y a los padres como gente loca que estaba exigiendo algo irracional. De pronto se les reconocía la razón ante México y ante el mundo. Eso fue muy, muy importante. Y yo creo, tengo la convicción, porque lo vi de cerca, que efectivamente el presidente de la República tenía la intención de cumplir el compromiso que había establecido con ellos. Pero entonces entran en función, entran en acción esos anticuerpos. Lo primero que le hizo fue establecer 3 instrumentos de investigación que a veces confunden, pero cada quien tenía un propósito. Un instrumento judicial de investigación, que era la Fiscalía Especial, llamada Unidad Especial de Investigación y Litigación de Caso Ayotzinapa, que era el más importante, porque es solamente una fiscalía dotada de autoridad legal. Es la que podía, pues, llevar a los responsables a la cárcel. Y había también esta Comisión de la Verdad, la COBAG, presidida por un subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Esta COBAG tenía la misión de establecer una verdad que no se quedara solamente en lo judicial. A veces cuando se busca la verdad, las exigencias de un proceso legal no permite que se utilicen cierto tipo de elementos que debería hacernos entender qué es lo que pasaron, pero que no reúnen los requisitos que exigen las leyes, y por lo tanto terminan siendo apartados. Ya ven, entre abogados se ponen de acuerdo en un lenguaje, en una serie de condiciones, y el que hace la ley, pues hace la maña también. Entonces hay maneras de apartar ciertas pruebas de un proceso legal, pero la idea de la Comisión de la Verdad era llegar a una comprensión de qué es lo que había sucedido, para apoyar a las madres y a los padres a que también tuvieran ante México y el mundo una versión de qué es lo que había pasado, que salvara no la autoridad, pero sí la inocencia de sus hijos, que también habían intentado, pues, mancharla, haciendo parecer que ellos eran cómplices de los criminales. Y como parte, y la tercera parte, o el tercer instrumento de este modelo de estas investigaciones, era una coadyuvancia internacional ligada a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es el GIEI, el grupo interdisciplinario que mencionó Fabrizio. Esto avanzó con lentitud. Imagínense, por ejemplo, que para hacer esta Fiscalía Especial, esta Fiscalía Especial estaba adentro de la Fiscalía General de la República, era una unidad especial de la Fiscalía General de la República. Pero ¿quién había hecho la falsificación de la investigación? La propia Fiscalía General de la República, cuando tenía otro nombre, que era la Procuraduría. Pero lo que tenía que hacer el nuevo fiscal especial, que se llama Omar Gómez Trejo, era trabajar desde la Fiscalía General de la República para sacar a la luz las porquerías que había hecho la propia Fiscalía, y que era el personal de la Fiscalía. O sea, él tenía que trabajar con el enemigo adentro de las fauces del lobo. Era denunciar lo que había hecho el lobo desde las muelas, desde los colmillos del lobo. Entonces tardó muchísimo tiempo en cambiar al personal, porque su propio personal lo saboteaba, y lo saboteaba con un sentimiento de impunidad, que robaban cosas y alteraban documentos frente a las cámaras para que se supiera que ellos tenían la certidumbre de que estaban más allá, o sea, de que no podían ir por ellos. Y entonces Gómez Trejo tuvo que ir cambiando poquito a poquito el personal, hasta poder tener un equipo en el que pudiera confiar. Un equipo
no solamente honesto, no solamente capacitado, sino valiente, porque como decía, desde adentro de las fauces del lobo tenían que investigar al lobo y tenían que denunciarlo y que llevarlo ante la justicia. Y trabajaron hasta que más de un año, entre agosto y septiembre, la investigación del caso Ayotzinapa fue descarrilada hace un año. Fue descarrilada cuando, hace un momento comentaba Fabricio que Tomás Herón de Lucio estaba en Israel, protegido por el Estado de Israel. Lo que en realidad es, él tiene la protección de estos grandes, muy importantes empresas israelíes que venden a muchos estados, al Estado mexicano y a otros, una serie de sistemas de seguridad, entre ellos Pegasus, que es este sistema de espionaje digital. Y Cerón les dio grandes contratos. Y bueno, pues ahora ellos no solamente lo protegen, sino que le consiguen, le hacen campañas de relaciones públicas, consiguiendo que periódicos tan influyentes como Yadiot Ahronot, que es el de mayor venta en Israel, le hagan entrevistas en donde él aparece como víctima y que además quiere mucho a los israelíes y todo eso. El sistema judicial israelí, en todo lo que no tiene que ver con los palestinos, hasta aquí cambia, pero en lo que tiene que ver con la gente que no es palestina, es un sistema judicial muy eficaz, muy independiente y muy orgulloso de su independencia. Han llevado a la cárcel a presidentes del Estado de Israel y, por ejemplo, actualmente el primer ministro Netanyahu tiene 3 procesos de investigación con la fiscalía encima. Y la verdad es que el Estado de Israel no puede cambiar una decisión de la fiscalía. O sea, pueden intentar influir, pero no me parece que sea eso lo que está pasando. ¿Qué es lo que tenía que hacerse? Que lograr que la fiscalía apoyara a la fiscalía mexicana para obtener la extradición de Tomás Herón de Lucio. Pero los fiscales mexicanos tenían que estar yendo a Israel para explicarles el sistema judicial mexicano. Porque no solamente son distintas tradiciones judiciales, son distintas tradiciones culturales. Entonces ellos tenían que estar yendo a Israel a tener largas reuniones con los fiscales de allá para explicarles por qué aquí eran delitos algunas cosas que allá no lo son y por qué tenían que traer a Cerón de Lucio, y además eran esos fiscales israelíes los que iban a tener que convencer al juez, porque ya no iban a ser los fiscales mexicanos los que eran ante el juez. Entonces era un proceso muy lento y muy laborioso. Y en una de esas visitas a Israel, pues estaban distraídos allá, bueno, no distraídos, están ocupados allá, cuando el fiscal general Alejandro Gertz Manero se apodera de la Fiscalía Especial y acelera la judicialización de Jesús Murillo Caram, que la Fiscalía Especial todavía pensaba que necesitaban un poquito más de elementos para consolidar su caso. Aceleran la judicialización, lo meten a la cárcel antes del tiempo y además hacen también la labor contraria. La Fiscalía Especial había concedido que los jueces, había conseguido que los jueces mexicanos o concedieran órdenes de aprehensión y de pronto, de la nada, porque además ni siquiera hay una justificación legal de por qué se pide esto, la Fiscalía General pide que se cancelen 21 de esas órdenes de aprehensión, de las cuales 16 correspondían a militares. Y además le quitan a la Fiscalía Especial la colaboración de 21 policías ministeriales que ellos necesitaban para hacer varias diligencias. Entonces regresan los fiscales de Israel y se encuentran que les habían volteado todo. Y no quedaba de otra, y entonces hubo una renuncia, o sea, renunció Omar Gómez Trejo, que además tuvo que salir del país porque pues tenía amenazas fuertes pendientes sobre él. Y el trabajo de esa Fiscalía Especial quedó descarrilado, porque en lugar de Gómez Trejo, nombran a otro señor Gómez, este es Gómez Piedra, que no tiene nada que ver con él, pero era una persona de confianza del entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y era una persona no solamente ajena del caso Ayotzinapa, sino que siendo abogado, su experiencia no estaba en lo que tenía que hacer
esa fiscalía que es investigación y litigación. El caso de Ayotzinapa es enorme, es alucinante. La cantidad de documentos que están producidos ahí, producidos y de evidencias y de videos es increíblemente grande. Entonces, de pronto tienes a un fiscal nuevo que no sabe nada y que además ya se dio cuenta de que la Fiscalía Especial tiene límites, porque hay un momento a donde ya no le dejaban avanzar. Entonces él pues retoma los trabajos, pero además esto se hizo sin consensar su nombramiento con las madres y los padres. Y los madres y los padres dijeron, no sabemos quién es ese señor, por favor, presidente, consense con nosotros el nombramiento de un nuevo fiscal. Y no les hicieron caso, no se consensó nada, se quedó Gómez Piedra, ya lleva un año ahí. Un año en donde no se ha avanzado. Hubo la reactivación de algunas de las órdenes de aprehensión que habían cancelado, pero después de 10 meses ya el daño estaba hecho, no se ha ido más allá. Obviamente no se ha investigado a nadie por encima de Jesús Murillo Caram y de Tomás Herón de Lucio, pero además la extradición de Tomás Herón de Lucio, por más que el presidente mande cartas y le mande cartas al primer ministro de Israel, y haga eso no sirve. Tú a quien tienes que explicarle por qué es a la fiscalía israelí. Da igual lo que un jefe de Estado le diga a otro. Lo que importaba era seguir este trabajo constante con la fiscalía israelí que se suspendió. Se suspendió porque los que sabían qué era lo que estaba pasando tuvieron que irse. Y porque el nuevo ya no sabía de que él tenía que ponerse a nadar en ese caso y aprender. Y yo creo que ya es muy difícil, es muy improbable que se consiga la extradición de Tomás Herón de Lucio, porque ese trabajo de convencimiento fue abandonado. Es uno de los daños que se produjo a partir del descarrilamiento de la investigación. Pero otro daño fue que el GIEI ya no confió. Ya vieron que nuevamente, o sea, ya estaban bastante molestos porque el Ejército, la Marina y el Centro Nacional de Investigación de Información no les estaban dando los documentos que ellos sabían que existían. Se negaban a dárselos, por más que Andrés Manuel ordenaba que se los dieran, no se los dieran, no se los daban. Pero además de pronto vieron cómo es que una fiscalía especial, que tal vez no con la velocidad que se hubiera querido, pero sí estaba trabajando y estaba trabajando bien, de pronto destruyen su trabajo de un plumazo. Destruyeron el trabajo de la fiscalía especial, que era tan importante. Entonces el GIEI se divide. Dos de los miembros del GIEI pierden la confianza en el gobierno y dicen tenemos que irnos, y otros dos dicen todavía podemos hacer un último esfuerzo. Es cierto que ya no confiamos en el gobierno, pero todavía podemos hacer esto, todavía esto es lo último que podemos hacer. Y se quedaron hasta que hasta un par de meses en julio, pues finalmente se retiró. Entonces, el otro instrumento de investigación también se acaba. Ya tenemos descarrilado el trabajo de la Fiscalía, el GIEI se retira, quedaba uno, y el uno, que es esta comisión de Encinas, le pasan dos cosas. Uno, Encinas comete un grave error cuando da por válidos un conjunto de capturas de pantalla de supuestas comunicaciones de WhatsApp de los criminales, las da por buenas, cuando en realidad no era posible comprobar el origen de esas capturas de pantalla porque no se tenía acceso a los dispositivos, a los teléfonos de donde venían. Entonces no había una manera de tener una seguridad de que efectivamente correspondieran a lo que se decía y que no eran pues una falsificación. Y lo otro es que también Encinas se da cuenta de que hay un momento en donde ya no puede avanzar, que es el ejército. O sea, con el ejército hemos topado, Sancho. Y entonces queda cuestionado, queda evidenciado el trabajo de la COBAG, de la Comisión de la Verdad, queda cuestionado el trabajo de Encinas, y además Encinas comprueba que él está aislado dentro del gobierno de Andrés Manuel y que no tiene autoridad para mover las cosas más allá. Entonces, los tres instrumentos de investigación quedan, pues, la COBAG neutralizada, la Fiscalía descarrilada y el GIEI se va. Y esa es la situación en la que estamos. Este otro modelo de respuesta también llegó a un límite. Y el límite es haber topado con los poderes fácticos
que demostraron que están más allá, que se colocan más allá de la autoridad presidencial. Y un presidente que tampoco está dispuesto a comprometer otras partes de su gobierno. Él le ha encargado a los militares la seguridad pública, le ha encargado su legado, su legado con que son los trenes, que son los aeropuertos, que son los puertos, que los ha encargado a los militares. La Guardia Nacional está en manos de los militares. La administración de puertos y de aduanas está en manos de los militares y una serie de otras partes de la administración civil. No se puede pelear con el ejército, porque se pelea con el ejército y el ejército en un momento dado puede dejarle caer esto o aquello o todo. Entonces hay un nivel más allá del cual no podemos pasar. Cuando el presidente dice, me están pidiendo que les entreguen documentos que no existen, ¿quién le dijo al presidente que los documentos no existen? Él no puso a nadie de su confianza a revisar si esos documentos existen o no. No puso, por ejemplo, a Encinas y a su equipo a verificar que esos documentos existieran o no. Le dijeron que esos documentos no existen, los mismos que no quieren entregar esos documentos, que es inteligencia, que es marina y que es el ejército. Entonces tenemos a un presidente que está, en los hechos está actuando como defensor de oficio de los soldados, de los marinos y de los espías. Y que ya, como, según parece, por lo que estamos viendo las señales, ya Andrés Manuel no quisiera dejar el caso de Ayotzinapa abierto para quien venga después. Ellos quisieran cerrarlo antes del fin del gobierno. De esa forma también Andrés Manuel decir que cumplió con su compromiso. Y entonces el eje de los trabajos de la Fiscalía Especial ahora ya no es descubrir quiénes fueron clave en la conformación del imperio criminal que permitió que se cometieran esos crímenes. Ya no es ir hasta el último nivel hacia arriba de quienes estuvieron involucrados en la falsificación de la mentira histórica. Ya es hacer lo posible por encontrar restos de desaparecidos, el mayor número, porque es muy probable que haya restos que nunca se puedan encontrar, pero hasta donde se pueda avanzar y con eso decir que se cumplió el compromiso. El problema que tiene es que las madres y los padres no lo van a permitir. No es eso lo que les ofrecieron y van a mantener sus exigencias. En algún momento es probable que se produzca un rompimiento, o no sé exactamente qué es lo que van a hacer, pero pues no va a ser tan fácil que se cierre el caso, y sobre todo porque eso no es lo que prometió. Gracias. Te agradecemos muchísimo, Temoris, por esta interesantísima charla que nos estás ofreciendo. Y bueno, creo que en este caso nos abres un panorama de preocupación en lo personal, en el sentido de observar que hay aparentemente una decisión presidencial de llegar a la verdad y la justicia, pero sin embargo con la imposibilidad de enfrentar los poderes fácticos que ahí se encuentran. Y bueno, esto es preocupante, ¿no? Si en el caso de Ayotzinapa es emblemático y nos enfrentamos a esto, pues en el resto de los miles y miles de desaparecidos, ¿qué podemos esperar? Pero sin embargo también abres ahí una ventana de esperanza en cuanto a la movilización ciudadana, ¿no? Que es lo que puede empujar justamente a otras formas, otras presiones para justo encontrar la verdad y la justicia. Algo que no comenté es que al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas, porque creo que aquí hay muchas preguntas que nos queremos hacer y en un momento más vamos a tener esa posibilidad. Ahora finalmente voy a pasar a presentar a nuestro tercer panelista, que es el doctor Otón Partido Lara. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la UTLA Puebla y la maestría en Sociología Política en el Instituto de Investigaciones doctor José María Luis Mora.
En la administración pública laboró en distintas dependencias del gobierno capitalino, fue subdirector de Participación Ciudadana en el Centro Nacional de Prevención del Delito. También fue docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla, publicó en libros colectivos, revistas especializadas, portales electrónicos de noticias y colaboró con organizaciones de la sociedad civil. Ha sido conferencista en México y otros países. Actualmente es coordinador de la maestría en Política y Gestión Pública en la Universidad Iberoamericana León, donde también es editor de la revista Epiqueya del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades. Otón, muchísimas gracias por estar aquí. Te doy la palabra. Muchas gracias, Lulú, Fabricio, Temoris. Bueno, difícilmente puedo exagerar la importancia de que Temoris Greco esté acá con nosotros. Me parece que es un ejemplo de un periodismo honesto, consecuente, excepcional. Yo siempre recomiendo que vean este documental de Mirar Morir, que está en YouTube y que incluso Temoris lo comenta, porque él mantuvo toda esta trayectoria de investigación como una línea recta. Cuando tal vez no se acuerden, o algunos de nuestros alumnos eran muy chiquitos, pero hubo una luz impresionante en mediático para justificar esta mentira histórica, como bien lo dijo Temoris, donde participaron personas como de Mauleón o como Carlos Marín, que probablemente deberían tener un poco de vergüenza de hablar ahora, después de legitimar pues lo que es una violación grave de los derechos humanos, ¿no? Así que creo que hay que aquilatar este esfuerzo de Temoris por estar acá, también dando sus últimas impresiones. Bueno, lo que se puede ver, evidentemente el caso Ayotzinapa es una larguísima tensión histórica entre el Estado neoliberal y el proyecto normalista, que no solo ocurre en Guerrero, sino en otras normales del país, porque de algún modo para el Estado neoliberal, para esta visión proempresarial, pues sí es incómodo que los más pobres tengan acceso a una educación y además a una educación que sea crítica, ¿no? Entonces, creo que esta es una base. Fabricio había mencionado pues los antecedentes de Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, la continua presencia del ejército en Guerrero, el hecho de que en Guerrero se hicieron los vuelos de la muerte que hicieron acá en México. Entonces sí hay una historia muy larga de confrontación y de violencia que hay que tomar en cuenta, ¿no? De hecho, eso es lo que hace el informe del GIEI, el último informe del GIEI, que digamos que en líneas generales hace un análisis de contexto, cuál es el contexto histórico y cuál es el análisis de redes, o sea, qué redes criminales se articularon para que pasara lo que pasó. Creo que el mínimo exigible que deberíamos tener respecto al caso Ayotzinapa, acá debemos aprender mucho de las experiencias de políticas de memoria y derechos humanos de otros países latinoamericanos que están mucho más avanzadas que México, porque evidentemente en México nos hemos quedado atrás en este rubro, pero yo recuerdo mucho la experiencia de Chile en las políticas de memoria y derechos humanos, que dice que en realidad el objetivo del Estado debe ser determinar el destino de todas y cada una de las personas desaparecidas. Entonces, ese debería ser el mínimo exigible para el caso Ayotzinapa, saber del destino de todos y cada uno de los chicos de los 43 que estuvieron ahí, ¿no? Un tema importante que menciona el último informe del GIEI es que los estudiantes no estuvieran juntos en ningún momento, sino más bien se sucedieron 7 ataques en puntos diversos. Entonces está más o menos reconstruido cómo se articularon las redes criminales con las policías de 3 municipios, incluso con algunos miembros del ejército, y entonces se sabe muy bien qué pasó con estos disparos y ataques de las policías y los criminales a los estudiantes, pero hay un punto en el que se corta la información totalmente, que es lo que dice el último informe del GIEI. Hay un apagón informativo donde no se sabe qué fue lo que pasó. Lo que sí es claramente conocido es que no ocurrió esa representación teatral inmoral que hizo Murillo Karam a la prensa al decir que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula. Eso no ocurrió, y uno de los delitos por los que se le señala a Murillo Karam es por la mala administración de la justicia, ¿no? Y porque se cometió un delito grave que es la desaparición forzada.
De hecho, aquí dice, cito textual lo que dice una parte del informe del IGEI: hubo una interactuación múltiple de actores institucionales al servicio de la criminalidad. Entonces, es impresionante cómo los Guerreros Unidos, que es el grupo criminal predominante en aquel tiempo, pues se articulaba con las policías de los 3 municipios circundantes y ellos prácticamente actuaban al servicio de la criminalidad organizada. Yo siempre digo que Ayotzinapa es una representación del desastre nacional, porque lo que pasa en Ayotzinapa puede pasar en cualquier otro lugar, y en este sentido, la crisis de Ayotzinapa pues tiene tanta profundidad como lo tuvo el 2 de octubre de 1968, ¿no? Así como el 2 de octubre cimbró al sistema político, Ayotzinapa está cimbrando al sistema jurídico. Entonces, no es una cosa que se pueda desdeñar. De hecho, creo que una de las cuestiones más importantes que deberíamos tener presentes es la magnitud del quiebre institucional y la necesidad de que todo funcionario público tenga una integridad a prueba de fuego, ¿no? Porque este tipo de tragedias puede pasar en muchos territorios. Bueno, ahí el tema delicado es el asunto del ejército, porque ahí, como bien lo dice Temoris en el documental, pues hay un asunto de contexto muy preocupante, y es que se desincorporó una parte muy importante de un predio del batallón 27, ya Temoris me corregirá, donde se estableció una plaza comercial, que es la Plaza Tamarindos, donde había todo tipo de negocios legales que ustedes se puedan imaginar, incluido un cine, y también la venta de joyería. Entonces, lo que se dice es que esa famosa Plaza Tamarindos pues era un asiento de lavado de dinero en un estado donde además la actividad minera es muy importante, hay una producción de oro relevante, ¿no? Entonces, hay muchos cabos sueltos en las investigaciones. Me parece que Ángela Buitrago, Cox, los miembros del FIEI, hicieron una labor muy, muy importante, porque ellos en sus países, tanto en Chile, en España y en Colombia, son personalidades, son juristas de gran nivel que tienen mucha experiencia en el tema de los derechos humanos. De hecho, se decía últimamente que Ángela Buitrago podía ser propuesta por el presidente Petro para la fiscalía en Colombia, porque pues, en Colombia tienen sus propios problemas y asuntos muy comparables en gravedad al caso Ayotzinapa, pero son muchos, ¿no? Entonces, creo que ellos actuaron de buena voluntad. También hay que señalarlo ante las ausencias o los déficits institucionales de la Fiscalía. Entonces, urge una rearticulación de la Fiscalía, ¿no? Hay un tema también que, a raíz del informe del IGEI y de las propias investigaciones del gobierno, ha surgido en el sentido de que los Guerreros Unidos son una red transnacional de crimen organizado que no solo tienen presencia en Guerrero, sino incluso en Chicago. Entonces, pues ya hay una articulación transnacional. Lo último que se supo es que el presidente López Obrador, y esto se lo quisiera preguntar a Temoris, le solicitó a la vicepresidenta Kamala Harris las investigaciones de inteligencia que tenían en Estados Unidos sobre las comunicaciones intervenidas de este grupo criminal. Creo que es muy importante rescatar la labor de la inteligencia en este caso. Y bueno, probablemente esto puede dar algunas pistas. En realidad, el último informe del IGEI no es tan narrativo como los 5 informes anteriores, porque finalmente es un estudio judicial que pretende demostrar que hubo ciertas comunicaciones entre distintos actores criminales que intervinieron en la noche de Iguala, ¿no? Entonces, digamos, si uno quiere tener un primer acercamiento al caso Ayotzinapa, creo que conviene más leer los informes anteriores, pero esta es la clara demostración de que el poder criminal estaba articulado con el poder legal en la noche de Iguala, ¿no? De hecho, creo que esa es una de las razones por las cuales desde entonces se incendió el PRD como partido político y perdió toda viabilidad histórica, ¿no? Eso no es ningún secreto. Ahora, la actualidad, pues, replica muchas situaciones similares. En este país hay una crisis forense con 51,000
cuerpos sin identificar. Entonces es un vacío histórico, institucional terrible. Creo que a veces se comete el error de pensar que todo depende del presidente, porque pues, esto no es así. En realidad hay una parte muy importante que es la investigación judicial y la identificación, que depende de las fiscalías. Entonces creo que nosotros como ciudadanos también tenemos que ejercer presión a las fiscalías para que incrementen sus capacidades, porque están completamente desbordados en la investigación del delito. Entonces, por eso está ocurriendo esta crisis forense que pues, prácticamente explota en todo el país, ¿no? Y quiero irme muy, muy rápido. Creo que también es muy importante que el gobierno pues rediseñe su ruta de salida o su ruta de continuidad con este asunto. O sea, eso sí es obligación del gobierno federal, porque se prometió, como bien decía Temoris, llegar a una resolución. Se ve muy lejos porque, bueno, solo han sido identificadas como cuatro estudiantes. Se supo también que tristemente uno de los chicos era miembro del ejército, o sea, había sido infiltrado por Sedena. Entonces la identificación de su paradero es clave, porque este chico probablemente pudo haber sido detenido con otros estudiantes. Entonces eso ayudaría a identificar el paradero de unos cuantos, ¿no? Pero el gobierno creo que sí tiene que reconstruir por dónde le va a dar salida al caso. También saber si el ejército tiene o no tiene información sensible. Un punto muy importante del último informe del GIEI es que ellos dicen que el ejército debe tener información adicional que no se pudo aportar durante el proceso. Y pues un elefante en la sala que es un motivo de misterio y de inquietud y que creo se debería reflexionar más, pues es qué pasa con el CISEN, con el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, porque hay que recordar que al frente del CISEN pues está un hombre aparentemente de las confianzas de López Obrador, que es el general Audomaro. Entonces, habría que ver también cuál es la interacción, por ejemplo, entre esta nueva estructura de inteligencia y el ejército. Y desde luego, como ocurre en todas las democracias del mundo, los papeles de la inteligencia se deben transparentar, ¿no? Porque es muy probable que también en el sistema haya información. Lo cierto es que, ya con esto casi acabo, cuando llega López Obrador al gobierno, pues el caso estaba esencialmente pervertido, envenenado, contaminado por la destrucción de evidencias, porque mataron a unas 29 personas que tenían información clave sobre este asunto. Entonces ha sido muy difícil para el gobierno articular una investigación judicial con semejantes trabas, ¿no? Un bloqueo mediático por una parte, personas que tenían información importante que fueron asesinadas, expedientes o documentos que fueron bloqueados o eliminados, incluso algunos, entiendo, fueron declarados como reservados. El bloqueo también a la cooperación jurídica internacional que daban personalidades como los miembros del GIEI, porque hay que recordar que el equipo argentino de antropología forense, desde el primer momento que intervino en el caso de Ayotzinapa, dijo: los estudiantes no murieron en el basurero de Copula, ¿no? Y lo hicieron no como una opinión, sino como una evidencia científica, pues porque son expertos por la crisis que se vivió en las violaciones graves a derechos humanos en Argentina, ¿no? Entonces, creo, yo alguna vez tuve la oportunidad en el Colmex de escuchar a un estudiante, un joven estudiante de Ayotzinapa, y también a padres de los normalistas, y creo que es muy importante que nosotros debemos ganar en sensibilidad hacia entender sus lógicas, sus trayectorias de vida, por qué están en donde están y qué era lo que demandaban y qué era lo que querían, porque además muchos de estos chicos pues realmente eran novatos, por así decirlo, eran chiquitos que acababan de entrar. Entonces una de las labores que tenían era conseguir autobuses para las manifestaciones del 2 de octubre. Entonces creo que es un llamado a la empatía, pero creo que también un llamado a que toda función pública se tiene que hacer al máximo con pulcritud y honestidad, porque si no, esto puede ocurrir al infinito. Gracias por su atención.
gracias, Juan, por este recuento que nos haces del último informe del GIEI, en donde nos permites ver con claridad que la articulación que había de las diferentes instancias de las policías y del mismo ejército en la colusión con grupos del crimen organizado, y que inclusive estaban a disposición de estos grupos del crimen organizado. También nuevamente como esa esperanza en el sentido de la sociedad civil, de los padres, padres de los estudiantes, en donde es esta fuerza que sigue empujando a encontrar la verdad y la justicia. También me pareció muy importante lo que decías del caso de Ayotzinapa como emblemático que siembra el sistema judicial, ¿no? Y que puede ser una de las posibilidades en que empiece a desquebrajar y que algunas de esas grietas puedan, por ahí podamos entrar la sociedad civil a recomponer esta situación. Bueno, pues mil gracias, y ahorita lo que vamos a hacer es justamente dar la palabra al público para preguntas. Vamos a tener todavía un espacio de preguntas, entonces pues podemos iniciar. Quien quiera preguntar algo puede levantar la mano y le pasamos el micrófono por allá. Buenas tardes. Pues muchas gracias por su charla, que estuvo muy bien dotada de argumentos, de información y sobre todo de valiosos puntos de vista. Yo tengo una pregunta. Si te pudieras presentar nada más. Sí, claro. Yo soy Beto Cerrillo, soy profesor de producción audiovisual aquí en la Ibero, y desde luego que me interesan mucho estos temas de los estudiantes y bueno, cómo ha sido apreciado en los medios. Entonces, digo, si no está del todo mal, me gustaría hacerle una pregunta a cada quien. A Fabricio, me gustaría preguntarle, aquí en lo local o en provincia, ¿qué podemos hacer, profesores o incluso los alumnos, para poder impulsar acciones de nuestro gobierno, ejercer nuestra democracia, de no nada más ser demócratas cuando son las elecciones, sino de forma activa? ¿Qué otras participaciones podemos ejecutar nosotros? A Otón me gustaría preguntarle, digo, después de toda la amplia explicación que él nos dio y de cómo el presidente no actúa solo, ¿por qué, digo, si se quisiera él aventurar a decirnos por qué el presidente todavía confiaría en alguien como el actual fiscal Gertz Manero, que parece que es ahí donde se aclaran muchos de los casos? Y digo, parece ser algo recurrente, pero ¿por qué entonces seguiría él tan posicionado? Y digo, se especula que a lo mejor tiene algún problema de salud, que ya casi no aparece, pero pues antes, ¿por qué no se le ha movido? Sé que su cargo es de 9 años, si no me recuerdo, pero pues la ineficacia ya debería de haberlo sacado. Y por último, a Temoris, a quien escucho todos los martes con Julio Astillero. Bueno, yo estaba muy entusiasmado por su charla y su presencia aquí. Bueno, sí, a ver si Temoris quisiera aventurarse y especular, ¿qué será aquello que el presidente ve en riesgo? ¿O por qué estará tan maniatado a veces con el ejército? O sea, ¿y por qué? Y mucho se ha hablado de un presunto pacto de impunidad, pero pues se cuida mucho de lo que pueda decir él acerca de la administración de Enrique Peña Nieto. Entonces, digo, se especula de cuáles podrían ser sus motivos. Pues me gustaría escuchar cuál sería la versión de Temoris. Gracias. Bueno, gracias Beto por las preguntas. Solo trato de ser breve, algo referido a la realidad de aquí, en donde hemos vivido un proceso parecido al resto del país en tema de escalada tremenda de la violencia. Ya se veía venir, pero fue de alguna manera escondida por otros discursos políticos, básicamente, relacionados con otros temas, ¿no? La negación incluso, y que ante esa escalada de violencia, después de algunos años quizás, o momentos de desasosiego social también, a partir de finales del 2019, al menos en temas de víctimas o sobrevivientes de la violencia, que también es otro término para referirse, testigos, ¿no?
esta situación, o las víctimas también, y sobre todo las de desaparición, han creado pues 20 de los 22 colectivos que a la fecha existen, con más de 1000 personas aglutinadas o asociadas, en su mayoría mujeres, con diferentes enfoques de repertorio de lucha, de acciones que hacen, de disruptividad mayor o menor. Algunas se han vinculado al tema de la militarización, otras al feminismo, algunas que a las causas de los estudiantes de la UG, otras a, bueno, claro, teniendo como base la búsqueda y la investigación para sus seres queridos, pero ya no solo para sus seres queridos, sino para todos y todas, transformándose en defensoras de derechos humanos, a la vez que han despertado las autoridades que aquí han sido reactivas. Entonces te diría, respuesta, la organización social, la visibilización de la problemática politizada, ya no despolitizada como algo que sucede, algo que es familiar, nada más de que el novio o la novia, o que se fue por otro motivo, o que en algo andaba, sino politizar las causas, ¿no? En un sentido positivo del término politizar, o sea, en la arena pública que se disputan, etcétera, sí ha sido un logro de estos grupos de familias en alianza con organizaciones sociales, la academia, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso ha movido a las autoridades a acelerar y a hacer de manera participativa la ley de búsqueda, la ley de víctimas estatal, que no estaban. En 2020 no existía nada. A crear la comisión de búsqueda, a que esta fuera obligada a que participaran tanto acompañantes como familiares con ciertos criterios en las búsquedas, a la protección policíaca que ahora se niega, pero se sigue luchando por ella, a las brigadas independientes de búsqueda, etcétera, etcétera. Fue muy reactiva, la verdad, bastante demorada, la institucionalidad aquí en crearse, pero esa organización impulsó. Entonces, bueno, la respuesta daría es esa, la organización, la discusión colectiva, el poder apoyar en diferentes niveles, involucrarse, sobre todo las y los estudiantes, ¿no? Que podrían ver en eso realmente como que una razón, ¿no? Para su futuro mejor y de todos, ¿no? En general. Bueno, sobre la pregunta de Gertz, creo que es un ejemplo de una reforma que no dio buen resultado, que propuso parte de la sociedad civil, porque se dijo, vamos a promover la autonomía de la fiscalía con un cambio legal de grandes dimensiones, y resulta que ni son independientes, ni son autónomos, y por el contrario, pues hizo un nudo terrible porque duran 9 años, ¿no? Entonces, yo me imagino la imagen de un presidente como un equilibrista en el sistema político. Entonces él probablemente hubiera optado por alguien más cercano, que de hecho fue su procurador, como Bernardo Batis, pero derivado de esta reforma, pues tuvo probablemente que negociar con alguien que además ya tiene décadas de experiencia en el campo de la seguridad, como Alejandro Gertz, que por otro lado, pues creo que sí, en efecto tiene un papel relativamente cuestionable, pero incluso quedó tan débil o tan rara esta reforma legal, pues que ya remover un fiscal es un lío bastante difícil, en el que se involucra también el tema del poder legislativo, de la negociación con el poder legislativo. Entonces, yo creo que sería muy interesante de cara al futuro ver cómo reformar la investigación del delito, que además sí es una agenda súper pendiente. O sea, hay fiscales o policía investigadora que investigan más de 100 casos, tienen a su cargo, entonces pues están acabados por default con la carga de trabajo que tienen, ¿no? Entonces, sí se debe pensar, y no creo que necesariamente el problema sea la falta de recursos, porque la fiscalía sí los tiene. De hecho, hasta, por ejemplo, INACIPE, pues es una institución donde hacen eventos de primer nivel, donde invitan a los mejores juristas del mundo, o sea, hasta de Italia, pero eso a veces no se refleja en la práctica política, en cambiar institucionalmente a la fiscalía, ¿no? Gracias. Te damos la palabra, Temoris. Gracias. Gracias, Beto, por tus preguntas, y también un poquito de lo que preguntó Tony hace un ratito sobre Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos. Lo que se desprende de estos, bueno, primero un paréntesis de algo que acaba de pasar y que es muy preocupante.
un juez acaba de rechazar que en el juicio contra Emilio Lozoya se emplee información entregada por la Fiscalía de Brasil sobre el caso Odebrecht. Lo que dice el juez es que la ley establece una serie de requisitos para que tú puedas emplear una prueba y que en ese caso tenía que haber habido una orden de un juez exigiendo la prueba y no existía porque esas son informaciones obtenidas por la Fiscalía de Brasil y la de Suiza y que como no fueron solicitadas por un juez mexicano, entonces no están paradas y las descalificó. Y entonces, ¿cuál es base? O sea, ¿qué clase de arma de impunidad están creando estos jueces? Porque de la misma forma en que tumbas lo de Lozoya, cualquier cooperación internacional, y eso está amparado por tratados firmados por México, y lo que dice el juez es que esos tratados que firmó México no están reflejados en la ley mexicana, que nos pueden tumbar todo, incluidas todas estas comunicaciones interceptadas por Estados Unidos, por la DEA, que son pruebas ante unas cortes en Chicago y que se enviaron a México. O sea, si los abogados que obviamente se fijaron en esto, ya en todos lados van a empezar a tratar de emplear esta resolución para tumbar cualquier proceso en donde juegue un papel importante evidencia que fue entregada por fiscalías o por gobiernos extranjeros. Y nos vamos a meter en un lío. O sea, son nuevamente los anticuerpos del sistema, ¿no? Es la impunidad. Pero bueno, ¿qué es lo que se desprende, independientemente de su valor legal o de si son aceptadas o rechazadas en un juicio? ¿Qué es lo que nos revelan todas esas conversaciones? Que no solamente funcionarios de distintas corporaciones de seguridad y del ejército están en una relación de colaboración, de complicidad constante con el crimen organizado en el norte de Guerrero, sino que de pronto los tratan como sus empleados. O sea, les dan un trato no de alguien que está a su nivel con el que hay que negociar y hay que pactar, sino son empleados. Y eso lo está leyendo el presidente. Él dice, tenemos esta información, tenemos eso que nos dieron y que conseguimos y lo vamos a publicar todo. Ya se empezó a publicar, ya se empezó a filtrar, pero bueno. El caso es que el presidente sabe muy bien, o sea, si no lo sabía antes de que llegara al poder, lo sabe ahora, el nivel de acuerdos, de colaboración que hay entre el crimen organizado y todos estos. Y también lo sabe, por ejemplo, Omar García Harfuch, el que ahora parece que va bastante adelantado en su intención de gobernar la capital. Omar, él fue desde diciembre de 2012 hasta septiembre de 2014, justo antes de los hechos de Iguala, el coordinador en Guerrero de la Policía Federal, una policía que el presidente ha dicho muchas veces que está totalmente hasta acá, llena de corrupción. Y él dice ahora su gran coartada, o es lo que él dice, es que él no estuvo ahí en la noche de Iguala. Luego hubo 2 reuniones el 7 y el 8 de octubre para preparar la mentira histórica. El primero dijo, no estuvo en esas reuniones, ¿y quién creen? Que salió en minutas, entonces siempre sí estaba en esas reuniones, y el señor, se acuerda, y dice, bueno, sí, pero es que yo ya no representaba a la Policía Federal, ahora representaba a la Gendarmería y no dije nada. ¿Y cómo piensa él, una persona que se supone que está dedicada al servicio de la ciudadanía, que es suficiente con decir, yo no estuve ahí, yo no dije nada? Cuando él era el que sabía exactamente todo, o sea, si no era cómplice, por lo menos ya dándole el privilegio de la duda, él tenía que haber sabido en qué andaban sus subalternos. El comandante Dorantes, por ejemplo, que era el comandante de la federal en la ciudad de Iguala, era su subordinado directo, estaba hasta acá metido con el crimen organizado. ¿Y qué hizo? O sea, ¿por qué no nos cuenta Omar García Harfuch qué hizo para ayudar en ese momento, en lugar de armar la mentira histórica
a explicar, a entender y a revelar todos los nexos que había entre la corporación que él mandaba con el crimen organizado. O sea, es increíble que crea que tenemos que quedarnos satisfechos con una respuesta infantil, como decir, es que yo no dije nada, yo no supe ahí, señor, ¿qué hizo? No nos diga qué no hizo, díganos qué hizo. ¿Qué hizo para tratar de limpiar esa corporación? ¿Qué hizo para exponer a los cómplices de Abarca? ¿Qué supo usted de la relación entre el ejército y Guerreros Unidos? El caso es que el presidente lo sabe y sin embargo él ha escogido creerle al ejército. Esto no es novedad. Desde que llegó Miguel Alemán en 1946 está este pacto de impunidad. Por eso es un pacto no escrito, mediante el cual los militares no les dan golpes de estado a los civiles a cambio de que los civiles los dejen hacer lo que sea. Y el dejarlos hacer lo que sea es al extremo de que en cualquier otro país, en cualquier otra democracia, en cualquier otra república, con el mismo modelo que tiene el nuestro, los ministros de defensa, los ministros de Marina son civiles para tratar de garantizar el control civil de esas instituciones. En México no. En México ningún gobierno, ni el del Manuel, ni los del PAN, ni los del PRI sueñan con poner un ministro de defensa. Como dice también Lorenzo Meyen en nuestro documental Mirar Morir. Él dice, imagínate, ya no un secretario de la Defensa Civil, sino una secretaria de la Defensa Mujer en México. ¿Cuándo te lo vas a imaginar que va a pasar eso? Y ponía el ejemplo de Michelle Bachelet, hija de un militar chileno asesinado por la dictadura, a la que colocan como ministra de Defensa para mandar sobre los oficiales que ordenaron el asesinato de su padre. O sea, ¿cómo es que Chile, que tiene un ejército tan fuerte, tan fascista, sí es posible que haya una ministra de la Defensa? ¿Cómo es que, o sea, si ustedes no vieron este documental, bueno, no es un documental, es una reconstrucción, que se llama Argentina 1985. En Argentina 1985 es la historia de cómo un gobierno débil que acababa de tomar el poder, un gobierno civil en el poder en Argentina, que no les arrebató, la dictadura militar argentina no fue derrotada, nadie llegó a sacar a los generales de los cuarteles y a entregarlos a juicios populares. O sea, ellos no perdieron una guerra, no fueron derrotados, solamente se dieron cuenta de que ya no eran capaces de gobernar porque habían hecho el desastre y entregaron el poder a los civiles, pero seguían teniendo el poder. Y sin embargo, esos civiles metieron a la cárcel a todos los presidentes militares, a todos los jefes del ejército, a la cúpula la metieron a la cárcel. Entonces, ¿cómo es posible que los argentinos y los chilenos sí pueden hacer eso y nosotros no podamos avanzar para someter a los militares al control civil, para someterlos al fuero civil? Cada vez que unos militares matan a civiles, como los que vimos hace poco en Tamaulipas, en dos distintos actos, ¿cómo es que cuando ya se ven obligados a procesarlos, los guardan en prisiones militares, adentro de campos militares? Cuando están bajo el fuero civil, porque cuando un militar se mete con un civil, lo mata o lo hiere o aso, esto es fuero civil, no quedan parados por el fuero militar. Y sin embargo, a todos los guardan, los que están ahora de Ayotzinapa, pero esos están en el campo militar número 1. Entonces, eso es ya, o sea, son 70 años, más 77 años, de que los militares están más allá del control y la supervisión civil. Y no solamente ellos. Otra de las cosas que estamos viendo con el caso de Ayotzinapa, que ya se sabía, pero nunca había quedado tan claro como ahora, es que además del ejército y de la marina, tenemos otra entidad adentro del Estado, pero que opera con autonomía, más allá del control de los jueces civiles, que es el Centro Nacional de Inteligencia. Hay en particular un señor que se llama Ignacio Mendoza Gandaria. Este señor entró como
todos los mandos del CISEN con García Luna. Es el mismo CISEN. O sea, son los mismos señores. El general Audomaro llegó, él no pertenece a esa comunidad, no llegó a cambiar gente. Lo que dijo es, bueno, sí le cambiamos el nombre, cambio yo como la cara, pero es como la fiscalía. O sea, es la misma estructura, los mismos mandos, los mismos señores que han controlado los secretos del Estado y los secretos de los políticos y los secretos de los empresarios desde fines de los años 80. Entonces, Ignacio Mendoza Gandaria es la primera ocasión que un agente de la inteligencia mexicana lo llevan ante un juez acusado por las torturas del caso Yotzinapa, entre otros. Pero luego ya dijo, ya dejó de presentarse, simplemente ya no fue, y el juez tiene una orden de captura en su contra, una orden de captura que no se ha ejecutado, que no hay el valiente que se quiera meter con ellos, y además, según denunció el GIEI varias veces, Ignacio Mendoza Gandaria sigue despachando en el CNI como director de operaciones. O sea, tiene un enorme control adentro del CNI, más allá del que puede tener el general Audomaro Martínez. Entonces tenemos otra entidad que está más allá, y que, por lo que se ve, no será este gobierno el que la ponga en orden. Ya algunos minutos. No sé si también haya alguna pregunta. ¿Alguien más? Sí. Parece que no. Entonces, si gustan, les doy la palabra para hacer un cierre. Empezamos, Fabricio. Sí, más que un cierre es la cuestión un poco imaginativa de pensar entonces qué sigue, ¿no? En la mañana hubo un foro que se llamó así, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que sigue, para la verdad, la justicia dentro de este marco difícil, pero en que no podemos perder de vista que pudo haber ciertos logros, no tanto solo en este caso, sino en general, sociales de la sociedad mexicana cuando ha podido sensibilizar, unirse y avanzar. Entonces, bueno, más que la desesperanza, quería dejar un mensaje de ese tipo. A veces me imagino qué más podría ser, a lo mejor con mayor respaldo social en este tema, etcétera, poder presidencial para entrar ahí. O sea, tendría que meter a gente directamente en los archivos y que accedieran, y a lo mejor a la fuerza en contra de los militares físicamente en los lugares. Es decir, porque ¿qué más haces? Ahora se supone que justo en este horario está reuniéndose por segunda vez, ahora sí con Encinas y otros funcionarios, los papás, ¿no? Y que les van a entregar más o más, no se sabe. Depende del entendido de la información que falta, qué más o qué cosas les van a entregar, pero todo se basa, digamos así, que en la buena voluntad de Sedena y ahí dentro del propio ejército para entregar. O sea, al parecer dicen, eso es todo, pero no lo es, ya, porque también está circulando esa confusión, ¿no? Que parece que el GIEI o los papás o el Centro de Derechos Humanos Tlachinoyan y otros están como que medio forzando, inventando que hay más información, ¿no? Pero sí está muy comprobado, o sea, hay documentos a medias, hay documentos que se refieren a otro documento que no está y que podría ayudar mucho, entre varias cosas, ¿no? En esclarecer más de la verdad, y hasta con el paradero de un grupo de 17 de los 43 estudiantes, entre los cuales también estaba el militar, etcétera. Entonces, pues ahí me pregunto, igual, para Temores, conoce más del tema, o sea, ¿qué más se podría hacer todavía en este gobierno para poder acceder a eso? Digo, igual ahorita salimos con la sorpresa, tengo mis dudas, pero de que sí se entregó todo, ¿no? Pero aparte de eso, entonces, ¿qué más? Yo creo que seguir con este tema en la sociedad, en la academia, y hacerlo más grande, porque es un parteaguas, como decían en la mañana en ese mismo foro, palanca para el cambio, independientemente incluso, diría, del propio resultado inmediato, o que en este sexenio quieran dar un resultado a medias, se avanzó hasta aquí, no está tan mal, ¿no? Pero no se sabe nada del contexto de todo este imperio criminal, no se desmantelan a las redes, no cambia la fiscalía, no se abre el ejército, entonces eso no es una resolución del caso. Cualquier caso, que además no es local, como ya vimos, sino que es un caso
nacional, regional, muy complejo, debe servir por lo menos que se resuelva, a ver qué es eso de resolver, pero que se resuelva o no, que se dé con el paradero o no, como candado, como apertura, como puerta, pues, para el cambio, ¿no? Y para mayor sensibilización. Es decir, son hitos en la construcción democrática, que México va caminando con sus tropiezos, pero por ese camino, ¿no? Que no digo que se logre, pero la democracia también real, efectiva, radical, desde abajo, es una utopía también, pero ahí va, ¿no? Entonces yo creo que eso es, puede ser avances, ¿no? Aún no teniendo todavía el paradero, primero, la verdad, luego ya al menos en algún momento la justicia, que están entrelazadas, ¿no? Entonces, bueno, ahí a ver qué podríamos más hacer. A ver, te paso la palabra, Temoris, también para que hagas un cierre y para que contestes acá lo que plantea. ¿Qué sigue, Temoris? ¿Qué sigue? Yo creo que es una pregunta que también muchos y muchas nos hacemos. ¿Qué sigue, Temoris? Bueno, esa es una lucha que viene de muchísimos años, ¿no? De muchas décadas y que es de largo plazo. Entonces pensemos, o sea, tratemos de ser un poquito optimistas. ¿Quién llamó cuentas a los generales, a los oficiales que actuaron el 2 de octubre de 1968? O sea, no hubo ninguna clase de proceso, ni ningún fiscal valiente, nada. O sea, no hubo impunidad garantizada. Es una cuestión de expectativas. El presidente se comprometió y en algún momento pareció que esto iba avanzando. Entonces nos quedamos muy cortos en cuanto a lo que queríamos, a lo que esperábamos que pasara. Pero también él dice, hay 2 generales en prisión, hay otros militares también en prisión. Ahí está Jesús Murillo Caram, el otro con solicitud de extradición. ¿En qué gobierno hubiera pasado eso? Pues con Anaya, ¿no? O sea, no podíamos haberlo esperado que el PAN fuera tras ellos. Hubieran intentado seguir con la mentira histórica, no sé qué hubieran hecho, pero no hubieran avanzado tanto. Entonces, bueno, dentro del saldo, o sea, hubiéramos querido que se llegara a 10, bueno, igual se llegó a 4, pero 4 es mejor que lo que teníamos. Entonces es presionar más, o sea, es que hay que presionar, o sea, este es uno de los casos, exigir justicia y verdad para las madres y los padres y para sus hijos, no es solamente por ellos, y no es una cuestión elemental humana de solidaridad básica, sino es también pensar en el sistema de justicia de este país y de América Latina para el futuro. De que en 10 o 15 años pensemos que este fue unos primeros escalones de algo que se avanzará después. En donde a pesar del enorme poder que les han entregado a los militares, también se ha logrado que acepten un grado de responsabilidad ante la justicia, que significa que varios de sus oficiales acaban siendo pues sancionados y condenados a penas de prisión. O sea, esto tiene que alentarnos a continuar, a seguir, a exigirles a los políticos que no cedan, a exigirles a nuestros representantes, a exigirle a la gente que llegue al poder, muchos de ellos que los hemos visto, que eran personas muy honestas y de pronto se dejan enloquecer por el poder. Se suben esos ladrillos y se les va totalmente la noción de lo que eran y de lo que aspiraban. Estarles recordando quiénes eran y presionarlos para que cumplan y para que se mantengan. Entonces, o sea, eso es lo único que podemos hacer. Hay avances. Es mucho menos de lo que esperábamos, pero hay avances. Entonces, esos avances tienen que ser nuestra motivación para exigir más y para presionar más. Muy rápido con una pregunta. Creo que también en la academia sí tenemos un gran pendiente en todo el país, que es replantear el estudio de las relaciones civiles y militares, ¿no? Que bueno, es evidente que las Fuerzas Armadas van a tener mayor protagonismo, como lo hemos dicho,
pero yo sí quisiera preguntarte, Temoris, ¿sí debemos resignarnos a que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército, son entes herméticos, cerrados, de los cuales no puede haber ningún tipo de interacción con el público más que a ellos les convenga, quizá para promocionar los DN3 o algo así? O sea, ¿crees que pueden abrirse vasos comunicantes con las Fuerzas Armadas o de plano es una lucha perdida de antemano? Fíjate que uno de los mecanismos de autoprotección de los militares es la opacidad total, ¿no? Es muy difícil saber qué es lo que pasa adentro de la fuerza. Y ese mecanismo de autoprotección también los perjudica, porque no sabemos qué es lo que está pasando, qué grupos de poder hay, cuál es el balance de poder adentro del ejército, adentro de la marina, exactamente qué tanto poder, por ejemplo, tiene Salvador Cienfuegos, qué actitud frente a él tiene Crescencio Sandoval. O sea, hay como muchos interrogantes que no nos permiten discernir en quiénes podemos confiar y en quiénes no, adentro de la Fuerza Armada. Pues siempre hay el ejército mexicano, que pues sí se origina en la revolución, es muy distinto de otros ejércitos, o sea, como los de Sudamérica. En las élites sudamericanas, hay que tener un hijo en la iglesia y otro hijo en el ejército. Y las oficialidades se constituyen reclutando a los hijos de las élites. Las oficialidades son parte de la élite y responden a la élite. No es el caso de México. Aquí las élites creen que no, que qué vergüenza tener un hijo en el ejército. No los mandan para allá. Hay esta mística popular del ejército debe hacernos pensar que hay sectores del ejército que sí quieren estar al nivel de aquello que se promete. Sectores en los que podríamos confiar. Yo imaginaba que López Obrador, al escoger al general Sandoval como su secretario de la defensa, y digo, escogí a Sandoval porque de una lista de 32 o 33 oficiales era el último de esa lista, y el número 1 y 2, bueno, uno de ellos era el general Alejandro Saavedra Hernández, que es el general de la Noche de Iguala, era el general que era el comandante de la 35 Zona Militar. Y Cienfuegos lo colocó con otro, con el general Roble, entre los que Cienfuegos quería que Andrés Manuel escogiera como secretario. O sea, estuvimos a punto de tener como secretario de la defensa al general de la Noche de Iguala. Y Andrés Manuel se fue hasta atrás. Eso nos hizo pensar que el general Cienfuegos, pues, o su grupo había quedado debilitado. Nos desmintió, pues, todo el affair de salvar a los soldados Cienfuegos, cuando se lo llevaron a Estados Unidos arrestado. Pero bueno, pero algo debe estar pasando ahí. Hay un sector en el que deberíamos poder confiar y en el que querríamos apoyar y apoyarnos. Solamente que no sabemos quién es quién. Y no sabemos cuál es el balance del poder. Pero independientemente de lo que ocurra dentro del ejército, pues sí tenemos que aspirar a que en algún momento, por ejemplo, la seguridad pública se desmilitarice. Y esto no va a pasar si se consolida el cambio institucional, legal, de poner a la Guardia en manos de la Sedena. Tendríamos que tener una alternativa por ahí. Y como no se logró en ese sexenio, quizás en el próximo tampoco, y el péndulo que ahora ha ido yéndose hacia el lado de los militares, eventualmente empiece a regresar y el poder civil pueda recuperar varios de los espacios que les hemos entregado. Pero por lo pronto, pues ahí yo creo que sí, el hecho de que haya 2 generales en prisión y otros 12 soldados también ahí, pues es un avance sobre lo que teníamos antes. Ok, pues muchísimas gracias, Temoris. Y bueno, para cerrar, creo que necesitamos revisar en este caso de Ayotzinapa los claroscuros que hay ahí. Y en este sentido, ver lo que la academia, lo que la universidad debe de aportar a este caso, ¿no? ¿Qué papel nos toca jugar acá
desde la formación de pensamiento crítico, desde visibilizar las problemáticas, desde la investigación, que nos toca desde allí, ¿no? Para justamente fortalecer también a esa sociedad civil, a esa organización, a esa movilización social, que justamente somos quienes podemos ir trabajando en esa posibilidad de lograr verdad y justicia, ¿no? Como ahorita lo revisamos acá en el caso de Ayotzinapa, son justamente los padres los que han empujado esto. Sin la sociedad civil organizada no se puede lograr esto, ¿no? Y para desarticular todos esos poderes fácticos que sí se ven complicados, sí tenemos nosotros que empujar esas situaciones. Entonces, bueno, finalmente solo quiero agradecer de verdad su presencia, la presencia de acá de nuestros panelistas, a nombre del Programa Universitario de Derechos Humanos, del Cuerpo Académico de Desigualdad Social, de la Biblioteca de la Ibero León. Les agradecemos mucho su presencia en este panel y nada más me toca darles las constancias a nuestros panelistas. Pues la Universidad Iberoamericana León otorga la presente constancia al doctor Fabricio Laruso por su participación en el panel. No estamos todos, nos faltan 43, 9 años de Ayotzinapa. Muchísimas gracias, Fabricio, por su participación. Pues también les damos aquí a Otón Partido Lara su constancia y agradecemos mucho. Y también a Temoris, que bueno, te la haremos llegar, Temoris, con mucho gusto y de verdad muy agradecidos de que estés aquí. Esperamos de verdad que no sea la última vez. Quisiéramos tener contacto contigo para futuros eventos, cursos y demás, que nos interesaría mucho que estuvieras. Agradecemos mucho la participación de los tres y bueno, esperemos que nuevamente podamos contar con ustedes. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Temoris. Gracias.